Bueno, hoy vamos a dialogar un poco de geografía, ¿no? ¿Quién no se acuerda del profe de geografía o de la profe de geografía en la escuela, ¿no? Con el que seguramente aprendimos o no, bueno, ya iremos viendo. Y hoy para, para hablar del tema nos visita el profe Elvio Avaro. Bienvenido, Elvio, ¿cómo va? Buenas tardes, Laureano. Buenas tardes para toda la audiencia. Un gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, Elvio, profesor de geografía, recibido en la Uni Río Cuarto y también hiciste la licenciatura, ¿no? Sí, sí, es una continuidad que se da, ¿no? Ahí dentro de las carreras que ofrece el Departamento de Geografía, 4 años el profesorado y un año más la licenciatura. Uh-huh. ¿Y hace cuánto que estás vos estás en la educación media, en secundaria? Sí, yo estoy un poco dividido entre lo que es el nivel medio. Estoy Uh-huh. en un instituto superior de educación, que es el Instituto Superior María Inmaculada, y me desempeño también como docente en 2 materias de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Una es Geografía Económica y la otra es Geografía Regional. Bien, bueno, un poco la idea, vamos a ir charlando un poco obviamente sobre la materia que manejás, que es geografía, cómo laburarla en la escuela, qué herramientas podemos compartir con nuestros docentes que están escuchando este programa. Hoy me parece también una fecha importante. Bueno, hoy arranca el Mundial, ya están jugando México y Sudáfrica. Vamos a ir también, para que esté escuchando la radio en este momento, vamos a ir actualizando los resultados. Pero el Mundial sirve como disparador para charlar un poco sobre geografía. ¿Cómo lo ves vos? Sí, Laureano, nos abre muchas puertas el Mundial, no solamente para mostrar el deporte en sí, cómo se relaciona con el espacio, sino Sí. que también entender otras dimensiones que están por detrás de esta cita a nivel mundial, como es el campeonato de FIFA, ¿no? Que se realiza cada 4 años, mostrar un poco de economía, cultura, políticas en cuanto a esas relaciones políticas se materializan en el espacio también, ¿no? Uh-huh. Y que, por ejemplo, ahí, hoy, de hecho hoy había como no sé, ahí en la escuela donde estás vos, hoy había una autorización del ministerio para poder verle no el partido en sí, sino la apertura, ¿no? Sí, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba bajaron un memo permitiendo justamente que se puedan estar viendo los partidos siempre y cuando no se respete esto de que pueden estar relacionando el ver el partido con algún contenido específico de un espacio curricular, ¿no? Uh-huh. En el caso de la geografía hay varias dimensiones para poder estar analizando, abordando desde el campo específico de la ciencia geográfica y la relación con la cita mundial esta, ¿no? del campeonato de fútbol que en este año lo organiza Estados Unidos, Japón, México y Canadá. ¿Y qué, por ejemplo, a vos qué te llama más la atención del Mundial como de qué eje te gusta abordar ese tema específico ahí en la escuela? Mira, yo específicamente el Mundial es como que temporalmente se puede estar analizando desde la dimensión del antes, del durante y después que queda del Mundial, ¿no? Uh-huh. Partiendo un poco de la geografía de la localización, por qué y dónde se realiza el Mundial, ver esto de las características físicas, las características un poco humanas también que tiene el país o los países anfitriones, cómo influye el clima, el relieve, la infraestructura en sí en la organización del evento. Podemos estar viéndolo también desde las redes y la movilidad en cuanto a el desplazamiento de jugadores, turistas, periodistas, la conectividad, los sistemas de transporte, cómo se ven colapsados o no, si están preparados o no esas infraestructuras, ¿no? Que se necesitan para realizar una cita tan importante como es un campeonato del mundo. Uh-huh. Y viste que hay hechos que han pasado ahora en la cita, en estos días previo al Mundial, que tienen que ver con la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Bien. Que hemos visto por ahí el árbitro, encima era uno de los árbitros convocados por la FIFA para jugar el Mundial, que encima era un árbitro, uno de los mejores de África, al menos la Confederación Africana de Fútbol lo había elegido como el mejor árbitro, o esta cuestión, digamos, de
de cómo Estados Unidos se ha comportado con estas selecciones que digamos, ¿cómo se aborda el tema en la geografía? Digo, en este caso tenemos un país, Estados Unidos, que es muy hostil para con los migrantes, Bien. ¿no? ¿Cómo eso se aborda sin herir susceptibilidades? Porque por ahí, digamos, no es cuestión tampoco de bajar línea, ni mucho menos, pero ¿cómo se puede abordar estas políticas migratorias que realizan ciertos países en el marco de la geografía? Bien. Un poquito el abordaje curricular que hacemos nosotros, en este caso en una geografía de quinto año, que es la geografía mundial. Uh-huh. Trabajamos en relación a los conceptos o los aportes en cuanto al conocimiento que nos da el campo específico de la geografía política o la geopolítica, ¿no? En ver esto como, en este caso, el deporte se usa para proyectar poder. Proyectar poder en cuanto a que, en este caso, una política migratoria, el caso específico de Estados Unidos, mucho más restrictiva a partir de la asunción de Donald Trump. Uh-huh. Y llama mucho la atención, esto que mencionabas vos, cómo fue expulsado un árbitro por, no sé si por una cuestión racial uh-huh. o por una cuestión de inferioridad o lo que fuese. Fue expulsado desde Estados Unidos y fue recibido como un héroe en su país de origen, ¿no? Ahí se muestran relaciones desiguales de poder, ¿no? Y como en este caso Estados Unidos impuso una decisión totalmente arbitraria que pasó por encima de lo que fue la FIFA para expulsar a este árbitro de esta cita mundial, y lo que significaría para esa persona estar dirigiendo un partido, ¿no? Algo que uh-huh. creo que en otro momento de su vida no se va a volver a repetir, ¿no? ¿Por qué en tu caso vos terminaste la escuela y al toque arrancaste la uni, estudiaste geografía o probaste con otras carreras? ¿Cómo fue eso? Sí, en el caso mío hice medio año de geología. Bueno, no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, son otros abordajes en sí los que se hacen del espacio, del territorio. Es como que uno siempre tuvo la vocación de enseñar, uh-huh. más allá del campo disciplinar. Uh-huh. Siempre recalco esto, ¿no? Yo soy profesor en este caso de geografía, uh-huh. pero el enseñar es como que es la esencia del título del profesor, ¿no? Bien, ¿y por qué elegiste después? O sea, ¿qué pasó? Tuviste geología, después pasaste a geografía. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué elegiste geografía? Bien. Siempre tuve como un gusto hacia lo que era el territorio, lo que era, bueno, en ese momento una geografía mucho más descriptiva, la que tuve yo en el secundario, una relación muy cercana a unos profes, la forma por ahí de ser y de enseñar de algunos profes, en particular del secundario, que como me marcaron, y bueno, en su momento tuve que decidir y decidí hacia lo que uh-huh. estoy haciendo hoy en día, que bueno, es una profesión que me agrada mucho, ¿no? Uh-huh. Bueno, como todas las materias, hay muchos lugares de donde, bueno, uno como profe tiene la currícula, pero uno también va seleccionando, digamos. Yo, por ejemplo, como profe de música, puedo abordar a lo mejor desde el canto, desde la percusión, desde un montón de lugares. ¿Cuál es la parte que a vos más te gusta de geografía para enseñar? ¿En qué lugar te sientes más cómodo? ¿Cuál es Sí, yo te explico un poquito cómo aparece el diseño curricular de la provincia de Córdoba, el campo específico de la geografía. En primer año se trabaja lo que es con los nuevos cambios en el diseño que se implementan en el caso de la escuela nuestra a partir de este año, las escuelas precursoras hace un par de años ya. Uh-huh. Primer año se aborda lo que es el espacio geográfico del continente americano y Córdoba. En tercer año se aborda el espacio geográfico. Dijiste primer año. Sí. ¿Y en segundo no está? No está. Ah, mira. En tercero se retoma lo que es geografía argentina. En cuarto, parte de geografía argentina y parte geografía del continente latinoamericano o americano. Uh-huh. Y en quinto año la geografía mundial. Yo estoy un poco salpicado por todos los cursos, claro, por así decirlo. Estoy en primer año, en tercer año, en cuarto y en quinto año. ¿Y por qué no está? O sea, ¿hay una explicación o vos sabés o intuís por qué no está en segundo año, por ejemplo?
Se busca, ¿no?, justamente esto, que en primer año geografía, en segundo año historia, y separar, si bien son dos ciencias sociales, una aborda la dimensión espacial y la otra la dimensión temporal de los procesos sociales en este caso, ¿no? Claro, y bueno, pero ¿cómo, se mezcla, digamos? O sea, hay muchas, me imagino, muchas cuestiones que se van mezclando entre la geografía y la historia. Sí, depende, ¿no?, del campo o del abordaje desde diferentes paradigmas, ¿no?, de la ciencia geográfica, de las cuales vos abordás el fenómeno o el hecho geográfico, pero remontándonos al paradigma, a un paradigma geográfico en particular, que es el historicismo, se busca todo el tiempo, ¿no? Esto de no desprender el hecho o el fenómeno geográfico en sí de la dimensión temporal, entender el hecho geográfico como un proceso, por así decirlo. Y bueno, ahí, bueno, siempre, bueno, esto lo estamos charlando ayer. Yo siempre recuerdo a un profe de geografía, que era muy apasionado, lo tuve en cuarto año, bueno, que sería quinto año ahora, muy apasionado por lo político territorial. Era muy fanático, no sé si fanático sea la palabra, pero muy apasionado con el territorio, con la frontera de Argentina. Bien. ¿Sí? Y entonces sabíamos qué territorio o qué parte del territorio Chile le había sacado a Argentina, Bolivia Argentina, Paraguay Argentina. Era una cosa, si no salías odiando a tus hermanos latinoamericanos. Pero ¿cómo laburaba el tema ese, digamos, o desde qué lugar lo abordaba el tema de la frontera, del territorio? Bien. Hay diferencias con otros países, lo ves como algo más integrado. Primero de todo, Laureano, no es que quiera decir que estemos pasados de años, pero sí, cómo ha ido cambiando el paradigma dentro de la enseñanza de la geografía. Vos por ahí me estás hablando de una geografía de hace, o cómo se enseñaba geografía hace 15, 20 años o más. Bueno, esto fue año 98. 98. En el caso mío, yo egresé en el año 2000. Por ahí somos más o menos contemporáneos, ¿no? Claro. Pasar de una geografía descriptiva, una geografía memorística, una geografía enciclopédica, a entender el espacio como un constructo social, en este caso, ¿no? Donde se pasa de un currículum centrado en temas a un currículum centrado en problemas. Vos me hablas de un problema territorial específico en cuanto a un límite, en cuanto a un conflicto internacional, en cuanto a una problemática ambiental. Que se cambia justamente la perspectiva de abordaje del tema o de la temática geográfica a partir de un determinado contenido. No sé si va para ese lado la pregunta, ¿no? Te puedo dar algunos ejemplos. Mencionaba los DESI. ¿Se aborda ESI en geografía? Sí, lo abordamos en una geografía quinto año. Bueno, ahí un breve paréntesis, ¿no? Justo, bueno, ahí sobre todo para la audiencia, ¿no? Que decíamos hace un rato que la semana pasada estuvimos viendo el tema de ESI y las chicas que vinieron a hablar sobre el tema de ESI, las entrevistadas, hicieron hincapié en esto, que en todas las materias, incluso las materias que uno menos imagina, hasta matemática, debe tratarse la ESI porque es un contenido transversal a todas las materias. Bueno, ahora que vos arrancabas hablando de eso, por ejemplo, en geografía, ¿cómo ve la ESI? Claro, en geografía nosotros, te doy un ejemplo concreto, lo trabajamos a partir de las migraciones. Históricamente ha habido un patrón migratorio que era masculino individual. Ese patrón masculino individual, con el paso de los años, una vez que se realiza la migración, viene la familia o viene el grupo. Y eso, si querés analizar alguna migración en particular, nosotros lo hacemos, mejor dicho, porque ya lo hemos estado trabajando, a partir del caso de los senegaleses en Argentina. Uno presta atención por ahí porque está imbuido de estas cosas, que se veía hace algunos años el patrón masculino que te digo yo, el hombre solo senegales. Que tratamos de analizar desde la geografía de quinto año, cómo ha ido cambiando esta migración senegalesa para el caso de Río Cuarto y cómo aparece la migración en el caso de los senegaleses. No solamente la mujer, sino ya se ve el grupo senegalés conformado por la mujer, el hombre y los hijos, ¿no? Claro. ¿Qué aparece atrás de esto? El rol de la mujer en el proceso migratorio. Claro, que acá o sea, ¿cuál sería ese rol, digamos?
se aborda justamente desde la perspectiva del género, buscando esto, la nueva posibilidad que tiene la mujer en este patrón migratorio. Claro, claro. Porque antes queda como un poco reducido el hombre la migración. La mujer esperaba cuando estuviera todo ok y venía, digamos. Ahora ya se ve y viene la mujer. Es una dinámica propia, ¿no?, de el tiempo actual de la migración senegalesa en Río Cuarto. Claro. Hay una cosa que en la geografía debe ser también fascinante, que todo el tema... Bueno, hay gol de México. A los 9 minutos hizo Quiñones. 1-0 le gana a Sudáfrica. Hay una cosa maravillosa en las migraciones que incluso, bueno, se ve mucho obviamente en la música, en la cultura. A mí siempre me parece fascinante la década del 60 en lo que fueron las migraciones internas argentinas. Por ejemplo, cómo eso influyó en la migración interna de la provincia de Córdoba en que el cuarteto se llegara a la capital, porque el cuarteto nace en el interior de la provincia de Córdoba. O el famoso boom del folclore de los 60 tiene mucho que ver con estos procesos migratorios que el folclore llegó a la capital argentina. En esos procesos migratorios, también uno como profe, no me imagino que analiza no solamente el hecho geográfico en sí, de un montón de gente movilizándose, sino que hay un montón de cosas que lo atraviesan, la cultura, la economía, lo social, ¿no? Sí, siempre hay que entender el contexto, en este caso, Laureano, ¿no? Cómo se analiza el movimiento migratorio interno, que estás mencionando vos, se trabaja en cuarto año puntualmente, con lo que son los modelos, las estrategias, los patrones de acumulación, ¿no?, que menciona Basualdo, que se pueden identificar a lo largo de la historia económica argentina. ¿Basualdo es un...? Es un sociólogo, economista muy, muy reconocido a nivel nacional por ser un economista heterodoxo, que es lo que uno lee por ahí. Y plantea algo esto, ¿no?, de que en diferentes momentos históricos, diferentes políticas económicas se materializan en el espacio. ¿A qué nos lleva esto? A un periodo temporal, 1930-1976, el modelo por industrialización de sustitución de importaciones. Ahí entraría justamente el periodo temporal que me estás diciendo vos, ¿no? Esto de que, ¿por qué migran las personas? Porque migran por una necesidad. Claro. Una necesidad de un factor de producción que es la mano de obra. Teníamos las infraestructuras, teníamos el capital y faltaba gente para laburar la fábrica, ¿no? Claro. Respondiendo también a qué, viéndolo en un contexto más amplio, ¿qué pasa con estas áreas que vos me hablabas por ahí extra pampeanas o que están por fuera de las grandes aglomeraciones urbanas, llámese Rosario, Córdoba, Buenos Aires, cómo se van cubriendo también de gente que viene de los países limítrofes, en el marco de la mano de obra requerida para las economías regionales, yerba, azúcar, tabaco, lo que fuese, ¿no? ¿Qué trae consigo el migrante? Toda esta carga cultural, esta carga simbólica que estás mencionando vos, ¿no? De música, costumbres, cultura, lo que fuese. Eso me pareció que hay como muy fuerte en la geografía. Hay, ¿qué autores has leído? Bueno, has mencionado a Basualdo, no sé si habrá sido así, que te ha influido. ¿Qué autores de geografía te han influido cuando eres estudiante o ahora? O que vos decís, que bueno, esto para trabajar con los chicos, ¿qué has leído que te guste? Sí, uno por ahí, viste, es bastante cuidadoso con la selección que se hace de los materiales. Tratan siempre de diferenciar esto. Los aportes que yo puedo leer, trato siempre de compartirlos con los estudiantes, pero trayendo textos que sean accesibles para ellos, ¿no? Porque por ahí uno tiene la mejor intención de compartir los textos que uno lee, los pasa, se los comparte a los estudiantes y el estudiante no entiende absolutamente nada, ¿no? Sí. Uno por ahí se queda con esto, siempre tratando de hacer una transposición didáctica. Esto es importante y creo que es lo fundamental en relación a la lectura que el docente hace y lo que baja en el curso, ¿no? Son aportes sumamente valiosos, pero soy un convencido que al estudiante hay que darle texto que los entienda, que los pueda comprender, analizar, con las herramientas que uno le brinda, con los conocimientos previos que puede llegar a tener, y uno lee para formarse y luego compartir esa formación al estudiante, ¿no? Creo que eso es lo fundamental.
Ujú. Y ahí como al texto por ahí te lo pones a elaborar vos, así, ¿cómo haces? Sí, sí, sí. Yo te comento un poquito cómo es la modalidad de trabajo en el cole. Trabajamos en instancias de trabajo compartido, que se llaman. Ujú. Yo comparto el aula con el profesor de computación. Ujú. Somos 3 profes de geografía: Juan Álvarez, un amigo también, Diego Salazar, Ujú. que compartimos la Ujú. papa de sala con Laureano y conmigo también, y el profe de computación, que es Bruno Simeonati. Ujú. Ya tenemos muy articulada la modalidad, venimos trabajando juntos con Diego. Yo hace más de 20 años, ¿no?, que compartimos esta pasión por enseñar geografía, y en el colegio 15 años ya que venimos trabajando juntos. Está como muy aceitado, ¿no?, Ujú. el trabajo entre nosotros. Ujú. Los materiales de estudio los elaboramos nosotros, previa selección que se hace, ¿no?, de diferentes fuentes, y por lo general a principio de año se les comparte a los estudiantes una bibliografía específica, ya sea primero, tercero, cuarto, quinto año, elaborada y revisada por nosotros, Ujú. basada en otra fuente, ¿no? Es como Claro. un recopilado. Algo armamos también en cuanto a lo propio, pero buscando esto, Laureano, por un lado, que el estudiante acceda al material, Ujú. pensando también un poco en la situación económica del que Claro. no puede comprar un libro, no puede sacar una fotocopia, Ujú. y el dispositivo móvil Claro. o la tecnología de una computadora que les permita justamente no fotocopiarlo, no imprimirlo, sino tenerlo Claro. disponible para su uso en un dispositivo. Claro, claro. Bueno, ahí también estamos atravesados por las TICs, ¿no? Sí, 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 todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, ahí un poco para ir cerrando, alguna cosa bueno, que no hayamos mencionado ahí en la entrevista, que te parezca importante compartir, no sé, alguna cosa que quieras compartir con algún profe de geografía que esté escuchando, algo como para, con total libertad, lo que te parezca para dar un cierre ahí a la Sí, por entrevista. ahí esto en línea con lo que veníamos hablando, ¿no? Del trabajo colaborativo, compartido con otro docente. ¿Qué ha pasado? Hablamos al inicio de la entrevista. Ujú. ¿Por qué esta relación tan cercana entre la geografía y la historia? En la Ujú. época nuestra, por ahí eran pruebas ariales que se llamaban, o algunas instancias donde articulaba el profe de geografía con el profe de historia. Y como que ha quedado en el imaginario colectivo. 2 ciencias sociales se complementan, en este caso la historia y la geografía, Ujú. y bueno, y tratar de ir un poquito más allá cuando se buscan estas articulaciones, no solamente con historia, sino que buscar otros espacios también donde la geografía tiene muchísimos puntos Claro, claro, de encuentro. En este claro. caso te hablo específicamente con la computación, que Claro, por ahí es claro. medio O lo que impensado, ¿no? claro, o lo que decíamos recién de música, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Elvio, muchas gracias por haber estado acá en el programa compartiendo ahí tus pensamientos, tus ideas, y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Laureano, y muy agradecido por el espacio. Estoy a tu disposición para lo que necesites.